Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les saludo en nombre de Academia Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. El tema del cual les quiero hablar hoy, brevemente, es acerca de lo que muchos llamamos la cosmovisión, pero en particular, ¿cuál cosmovisión? En este caso, por supuesto, como cristianos, la única cosmovisión que podemos tener es precisamente la cosmovisión cristiana. Eh, en primer lugar, ¿qué significa cosmovisión? La palabra cosmovisión es, como resulta tal vez un tanto obvio, la unión de dos palabras menores. Uno, cosmos, que puede significar universo, el todo, y visión, o sea, la vista de. Pero la traducción más común, o el sinónimo más común de esta palabra es la manera de ver el mundo. Entonces, la pregunta pertinente para usted y yo como creyentes es, cómo usted y yo como cristianos vemos el mundo y por lo tanto cómo afrontamos el mundo. No, por supuesto no se trata de que cada uno tenga su propia visión sino que, respecto del tema, sino que nuestra visión, nuestra cosmovisión debe ser apegada, por supuesto, a las Sagradas Escrituras. Eh, por muy obvio que pueda resultar, ¿qué nos vamos a la Biblia misma, particularmente a dos versículos. A Génesis 1:1, que nos dice, como bien sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ahí está el mundo, el cosmos, el universo del cual les estaba hablando. Y un par de versículos más adelante, en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Ahí es precisamente donde hay una gran diferencia entre ese cosmos, ese universo, solamente con la vegetación, los animales, y cuando ya está, la diferencia cuando ya está creado el ser humano. Ahora el mundo era bueno en gran manera. Eso nos dice de inmediato lo siguiente, que precisamente, ¿por qué fue en gran manera visto esto por parte de Dios? Precisamente por eso, porque fue creado por Dios, por haber sido nosotros creados por Dios, lo cual implica muchas cosas, de que tenemos, por ejemplo, tanto ante Dios como ante nuestro prójimo, deberes, derechos, tenemos que tener una moral, una ética, una mirada respecto del trabajo y una dignidad y la dignidad también respecto de la vida misma. Porque todos estos aspectos que les acabo de mencionar, y otros muchos tantos también, por supuesto, tienen que ver precisamente con lo que podemos extraer de la cosmovisión bíblica cristiana. O sea, es distinta, por supuesto, la manera en que un incrédulo ha de ver, por ejemplo, los deberes y los derechos, la ética y la moral, el trabajo especialmente, la dignidad. ¿Qué es lo que hace digno al ser humano hoy, en este mundo secularizado en el que vivimos? Principalmente lo que lo hace digno es lo que él logra obtener por medio o tener de manera, por medio del tema económico. Como también profesor en una secundaria, me toca muy comúnmente escuchar, por ejemplo, que hablan de que desean un trabajo digno. Y bueno, que no, por supuesto, no, yo también. Me imagino que ustedes que nos ven ahora también desean y anhelan un trabajo digno. ¿Cuál es la diferencia entre este colega y quien les habla? Que para él tener un trabajo digno es tener, por ejemplo, las salas mejor implementadas, el mejor sueldo posible, cosas que, por cierto, está muy bien tener. Pero, sin embargo, usted como cristiano, yo como cristiano, ¿necesitamos de eso para darle dignidad, valor a nuestro trabajo? No, de ninguna manera. Nuestro trabajo, el suyo, el mío, son dignos del momento en que usted los realiza como hijo de Dios y entrega lo mejor por dicho trabajo. No depende, supongamos, que bajase a la mitad de mi salario mensual. Mi trabajo, insisto, o el suyo, seguiría siendo tan digno como el que lo era antes. No va a ser una oficina de remuneraciones la que le dé dignidad a nuestro trabajo y a nuestra vida en general.
Continuando al respecto, tanto que se habla hoy en este mundo de los derechos que el ser humano tiene. Bueno, ¿cuáles derechos nos otorga la Biblia? Precisamente en Génesis 1, se nos ya habla de inmediato del derecho a la vida. También, al tener un lugar bello como el Edén, se nos otorgó de manera inmediata el derecho a la felicidad. Y al tener una pareja, en este caso Adán y Eva, y las numerosas familias que se mencionan en la Biblia, también se habla del derecho al amor. Un amor, insisto, es vida, felicidad, amor, pero que deben estar impregnados, por supuesto, del mensaje cristiano, de la palabra de Dios. Y por duro que parezca para el incrédulo, solo el cristianismo ofrece al ser humano esto. Solo ningún otro sistema de creencias, si usted lo quiere llamar así, o ninguna otra religión, ofrece al ser humano el derecho a la vida por sí sola. Recuerde, su vida es digna, su vida es valiosa, solo por el hecho de ser vida. No es como, por ejemplo, lo planteaba un filósofo ateo, Bernard Shaw, si mal no recuerdo, de nacionalidad inglesa, en donde él, en un video que hasta incluso puede encontrar en YouTube, él mismo decía: explíqueme, por favor, justifíqueme el motivo de su existencia. ¿Por qué usted tiene derecho a estar aquí? Pues bueno, la respuesta para un cristiano al respecto es muy fácil. ¿Por qué yo estoy vivo? Porque Dios lo permitió. ¿Necesito justificar mi existencia incluso ante mis hermanos cristianos? No. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Más explicación que esa no hay. En cambio, insisto, el incrédulo, como este ateo Bernard Shaw, necesitan más que eso. O sea, ellos necesitan que uno produzca más de lo que consume, por así llamarlo, ya sea cognitivamente o económicamente. Pero lamentablemente el punto se mantiene, que es que la vida para personas como él tienen valor en la medida de lo que un ser humano, una persona, es capaz de producir. Pregúntense entonces por qué ahora personas como él y cuántos otros incrédulos están a favor de la eutanasia, están a favor del suicidio asistido, obviamente del aborto, lamentablemente, entre otras tantas aberraciones. Por lo mismo, todos tenemos de una u otra manera una cosmovisión. El punto es, ¿de dónde la obtenemos? Por supuesto, como ya lo acabo de mencionar, nosotros cristianos la obtenemos desde aquí, desde nuestro texto sagrado llamado Biblia. Por lo tanto, para un creyente, para usted y para mí, la cosmovisión cristiana debe ser, sí, solo sí, sinónimo de Biblia. No puede haber una cosmovisión obtenida de otra parte, de ninguna manera. Independiente de si estamos hablando de la época en que la Biblia fue escrita, que es la típica acusación que se va a hacer en contra de la Biblia, que es un libro anacrónico que no tiene nada que decirle al ser humano de hoy, así como si lo habláramos en la época del siglo XVI, cuando surgió la Reforma, o en el Renacimiento a partir del XVII, o ahora en la plena era de la modernidad, conocida como el siglo XXI. O sea, el mensaje de la Biblia, precisamente derechos como el amor, la felicidad, el derecho a la vida, etcétera, son que los obtenemos como cristianos de la Biblia y por lo tanto de Dios, son tan válidos hace 100 años, 200, 500 como en el día de hoy. Y por supuesto, incluso tan válidos como en la época de la misma Biblia. Y por lo tanto, la cosmovisión ha de generar, en este caso para el cristiano, una ética y una moral. La ética y la moral, el conjunto de reglas, de mandamientos, si lo quiere usted llamar así, de reglas que nos permiten una buena convivencia con los demás seres humanos, en el caso del cristiano solamente bastaría con quedarnos con dos porciones bíblicas: los 10 mandamientos en Éxodo y el Sermón del Monte. En alguna ocasión un político que de hecho no era cristiano, o no era devoto cristiano como usted o como yo, un sociólogo, Max Weber, pero que sí valoraba el mensaje bíblico y la ética que se obtenía de la Biblia, él decía que toda la moralidad y toda la ética que el mundo necesita bastaría con obtenerla de Éxodo 20, los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Es cierto, obviamente, como cristianos aceptamos todos los consejos y todos los mandamientos que existen en la Biblia, pero con esas dos porciones bíblicas ya tenemos mucho más que suficiente.
No necesitamos, insisto, tener una gran suma teológica, un gran tratado teológico para precisamente tener una sana ética, una sana moral. Insisto, nada más, solo de ese conjunto de enseñanzas, cualquier persona que las lea, insisto, aunque fuese el más fervoroso ateo, al estilo Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Samuel Harris en Estados Unidos, debe reconocer que las enseñanzas, o debería, que las enseñanzas de los 10 mandamientos y el Sermón del Monte, si fuesen aplicadas para el ser humano de hoy y de cualquier época de la historia, plenamente bendecirían o serían maravillosas para la buena convivencia entre los seres humanos. ¿Y por qué son tan distintas, es tan distinta la ética y la moral bíblica de la de otras ideologías? Por una palabra de apenas 4 letras: amor. O sea, el punto central de la cosmovisión que queremos analizar ahora es precisamente el amor. Tenemos, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, insisto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Probablemente el versículo bíblico más famoso y más conocido, más memorizado de toda la Biblia. Por lo tanto, ahí ya vemos de inmediato el amor de Dios. Y por lo tanto, si hay un amor de Dios hacia mí, imagínense, el amor de un ser santo, de un ser perfecto, hacia un ser corrupto, pecador, como lo somos nosotros, ¿cuánto más entonces debería haber amor hacia los demás? En este caso, de parte de quien les habla, hacia su prójimo, o en el caso suyo, en el caso de parte suyo, hacia su prójimo. Y por lo mismo debe haber también primero amor de parte de nosotros hacia Dios. Ahí es donde, por ejemplo, podemos ir a Mateo 22, 37, por ejemplo, donde nos dice: y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y en el 39 nos dice: y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay un punto muy importante que suele ser omitido a veces, ingenuamente seguramente, en muchos estudios bíblicos. ¿Quién es el prójimo? Eso siempre se estudia, ¿no? Es básicamente cualquier persona que no sea yo mismo. Ese es mi prójimo. Usted que me está escuchando, que me está viendo, es mi prójimo. Las personas, mis vecinos aquí cerca de mi casa, las personas con quienes nos encontramos en la iglesia, son mi prójimo. Y nótese el punto: a tu prójimo. No menciona ninguna característica en particular que deba tener ese prójimo. Nos dice simplemente que debe ser el prójimo, el que no es yo, y que a ese prójimo hay que amar. Por lo tanto, nos está diciendo ahí que cualquier ser humano que no sea yo mismo, además de mí mismo, por supuesto, es digno de ser amado, de ser respetado. No se nos habla de condición social, de raza, ni siquiera de religión. Ni siquiera el cristiano tiene el derecho, en ese sentido, a no amar al prójimo por el hecho de no ser cristiano. Sin duda es una tentación muy fuerte, ¿no? Como lamentablemente ha sucedido en muchas épocas de la historia, en donde cristianos no han sentido amor hacia los que no son cristianos como él. Pues bueno, grave error. Precisamente Cristo nos enseñó absolutamente todo lo contrario. Hay que amar al prójimo indistintamente de las características que tenga ese prójimo. También, y dentro de ese prójimo, uno de los versículos que para el mundo incrédulo es tal vez uno muy polémico y que de hecho, curiosamente, para usted que es cristiano, le va a resultar extraño la palabra que voy a utilizar, pero precisamente uno de los, bueno, ya murió el año 2012, uno de los líderes del ateísmo militante mundial, Christopher Hitchens, en Inglaterra, en una charla, hablaba de la inmoralidad del siguiente versículo que les voy a mencionar. Me refiero a Mateo 5:44, que nos dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este señor Hitchens decía que este probablemente era uno de los versículos bíblicos más inmorales que podía encontrar en toda la Biblia. Bueno, prácticamente viendo sus charlas no había nada bueno que él encontrase en la Biblia, por lo demás.
Pero, ¿en qué se basaba este hombre tan lleno de odio? Basta con ver sus comentarios para ver el resentimiento, el rencor que tenía hacia los que eran cristianos. Eh, Lamentablemente murió odiando a los cristianos. Eh, pero imagínense, ¿por qué para él era inmoral amar al enemigo? Decía que es una manera absurda de ver la vida, que cómo voy a amar a Hitler, me decía, cómo voy a amar o si yo fuera judío, cómo voy a, o sea, si yo fuera judío, cómo voy a, decía, cómo voy a amar a Hitler, si yo fuera ucraniano, cómo iba a amar a Stalin, si yo hubiera sido judío, cómo iba a amar a los emperadores romanos, y así enumeraba algo que ellos mismos dicen que siempre hay que dejar de lado, el aspecto sentimental. Curiosamente, cuando se trata de atacar la Biblia, apelan mucho al argumento sentimental. Pero cuando el cristiano lo hace, por supuesto, ya no les resulta tan agradable. Pero, ¿cuál es el punto aquí central? No se trata de que aquí Cristo nos esté hablando de vivir de manera masoquista, autoflagelándonos en pro de personas que nos odian. No, piensa en la implicancia de lo que significa amar a un enemigo. Porque ese versículo no está dedicado, en este caso, ya que yo lo acabo de leer, no está dedicado solamente para quien les habla. Está dedicado para usted, está dedicado para mis vecinos, para las personas que usted y yo conocemos. En otras palabras, cada persona que se acerca a ese versículo bíblico puede obtener ese mismo mensaje. Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, bendícelos. En otras palabras, ¿cuál es el fin último de este versículo? Que no hayan enemigos. Es más, incluso, si usted ama a su enemigo y su enemigo lo ama a usted, finalmente, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a continuar siendo su enemigo? Por supuesto que no. Por lo tanto, ese versículo que, insisto, es denostado por el mundo ateo, por el mundo incrédulo, es al contrario un llamado precisamente a un amor genuino, a un amor puro, que puede perfectamente, si la gente lo hiciera propio, podría perfectamente cambiar el mundo para bien. Precisamente ahí es donde encontramos las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, Cristo ahí en la cruz, en el momento de sufrimiento físico más horrible que vivió, habiendo sido ya traicionado por todos sus apóstoles, salvo un puñado de personas, todos lo habían traicionado, ni hablar, por supuesto, de la gente, de los mismas personas que estaban gritando su cruz para que o para que muriera y celebrando su muerte. Ahí uno Cristo, usted o yo tal vez habríamos dicho en el lugar de Cristo, oiga, ¿y no fui yo el que les multiplicó los panes y los peces? ¿No fui yo el que resucité personas? ¿No fui yo el que hice innumerables milagros? Etcétera. No, pero ¿cuáles eran las palabras de Cristo? No eran palabras de rencor, no eran palabras de enojo, sino probablemente de pena por esas personas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta que queda para nosotros ahora, si Cristo nos dedicara palabras a nosotros, ¿nos diría las mismas? Eso para pensarlo. Por lo tanto, insisto, debemos recordar que no podemos hacer menos en ese sentido que Cristo. Si Cristo fue capaz de amar a su enemigo, nosotros que tenemos ya casi más de 2000 años de historia en adelante, en donde se ha visto lo que significa el no amar al enemigo, el no amar al prójimo, ya tenemos un mejor ejemplo. En ese sentido, los judíos que estaban ahí frente a Jesús, celebrando la crucifixión de Cristo, pueden escudarse en la ignorancia. Eventualmente podrían decir, si habláramos con ellos, decir, bueno, es que no sabíamos, es que ¿cómo íbamos a saber que era el Hijo de Dios? O por último nos equivocamos. Pero esa excusa, porque sería solo una excusa, por cierto, usted y yo no la tenemos. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos el testimonio de Cristo, tenemos casi 2000 años de historia que avalan todo esto, y por lo tanto podemos abrir la Biblia libremente y conocer precisamente las enseñanzas de Cristo. Y nadie, por lo tanto, puede apelar, insisto, a la ignorancia. Y bueno, respecto del amor cristiano, porque todo esto, el amor, por cierto, es cierto, es un buen sentimiento hacia una tercera persona o a una cosa, pero el amor es solo una palabra para nosotros si es que ese amor no es visto como un don de Dios.
Recordemos el fruto del Espíritu: paz, gozo, paciencia, amor. El más importante, amor, insisto. ¿Pero cuál amor? Un amor que viene de parte de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, un don de Dios. Si no, insisto, es solamente el amor que puede tenerse dos incrédulos, el amor que puede tener un tirano por su propio poder, que pueden haber tenido los grandes jerarcas por sus países, respectivos países, etcétera. Un amor malentendido, por supuesto. Precisamente Juan 3:16 nos recuerda que Dios nos ama, y por eso precisamente fue a la cruz en lugar suyo y en lugar mío. Y dentro de todo, la cosmovisión cristiana, vinculada al tema puntualmente del amor, tiene varias implicancias, que las analizaré brevemente. Uno, debemos estar impregnados de gratitud a Dios. Pensemos en lo siguiente: les hablaba de Génesis 1:1, el principio de la creación. Dígame, ¿cree usted que Dios tenía el más mínimo deber, obligación de crearnos? De ninguna manera. Ya el hecho de haber sido parte de ese plan es un motivo de estar agradecido de Dios. Por lo tanto, debemos agradecer a Dios porque Él nos creó, por el solo hecho de que nos creó. En segundo lugar, por darnos un mundo y los recursos que Él tiene. Como les decía en Génesis 1 también, y vio Dios que era bueno en gran manera. Nos dio un mundo perfecto. Que ya el ser humano en su pecado lo haya arruinado, destruido, etcétera, todo lo que ya sabemos, ya es otro tema distinto. Pero Dios nos entregó, y aún así, con ese mundo tan a medio de destruir que tenemos, es un mundo en el cual usted y yo podemos vivir con relativa tranquilidad, calma, eventualmente incluso abundancia de alimentos, como en la zona en donde yo vivo, que es una zona con mucha producción agrícola, que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para obtener buena comida. Una zona muy privilegiada, y bueno, obviamente sé que no es la única. O sea, nos dio un mundo, insisto, Dios, con recursos para poder vivir. No nos dejó simplemente a la intemperie ahí, arréglenselas ustedes, no, nos dio un mundo idóneo en el cual habitar. También nos da al prójimo, de lo cual ya les hemos hablado, con todo lo que implica eso. Un prójimo para tener una familia, pues bueno, de una u otra manera todos tenemos una familia. Recordemos, en el caso de la iglesia, ¿qué es la iglesia cristiana? Ya sea a nivel internacional, mundial, o la propia congregación a la que usted y yo podemos pertenecer. Es precisamente un tipo de familia. No, por lo tanto, no debemos mirar eso a la ligera. Es también una gigantesca bendición. Y precisamente, ¿por qué es una bendición? Porque todo esto está impregnado nuevamente por la palabra que nos une en este estudio: el amor. El amor al prójimo, el amor a nuestra familia, etc. ¿Qué sería de nuestras vidas si sacáramos esa palabra o a esa palabra le sacáramos el apellido cristiano? Imagínese una familia sin amor, imagínese una sociedad en donde no hubiese nada de sensibilidad respecto del amor al prójimo. Bueno, me imagino que es una sociedad en la cual usted y yo no nos gustaría vivir. Por lo mismo, porque Dios nos tuvo amor, es que también nos dio a conocer cuál es el pecado. Sonará extraño, ¿no? Que debamos agradecer a Dios de conocer el pecado, pero precisamente para eso Dios nos dio su ley, para conocer cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto cuándo la estamos transgrediendo y por lo tanto cayendo en pecado. No, porque si no tuviésemos esa ley, la ley de Dios, no, nadie podría decir, ok, es que no sé cuáles son los mandamientos que hay que cumplir. O sea, la gente podría perfectamente decir eso, pero por supuesto no es el caso. No. Entonces, al tener los mandamientos, la ley de Dios, podemos tener claro, precisamente, ver la ley como un espejo, como una guía y como un freno para nuestras buenas y malas acciones. Saber cuál es la voluntad de Dios y cuándo la estamos transgrediendo. Si Dios no nos hubiese revelado su ley y mostrado cuál era el pecado, estaríamos indefensos respecto de saber qué cosa es buena, qué cosa es mala. Y vinculado con lo mismo, como el fruto precisamente, o lo necesario para pagar el precio del pecado que usted y yo no podíamos pagar, debemos dar gracias a Dios también por habernos dado a Cristo,
y por lo tanto el perdón de los pecados, que es la más grande de todas las bendiciones. Un Dios que en lugar de castigar ferozmente al mundo, que bien debería haberlo hecho, probablemente en la lógica del ser humano, usted y yo probablemente lo habríamos hecho, y haberlo destruido de manera definitiva por su pecado, Dios al contrario, nos perdonó, pagó, envió a Cristo para pagar el precio que usted y yo deberíamos haber pagado. Por lo tanto, eso nos es un motivo no solo de gratitud, sino también para darnos esperanza. Esperanza de que este mundo en el cual, como Cristo mismo lo señaló, íbamos a tener aflicción, es un mundo en el cual podemos tener confiadamente una esperanza de que nos espera algo mejor. Usted y yo, por supuesto, hemos sufrido en mayor o menor medida avatares, sufrimientos, aflicciones, etc. Cristo, recordemos, nunca nos prometió lo contrario. Nunca nos dijo Cristo que íbamos a estar libres de la aflicción, ni que como fruto de nuestra fe íbamos a recibir solamente bendiciones materiales y felicidad en el sentido moderno del término. No, al contrario, nos recordó que íbamos a ser perseguidos los cristianos, que íbamos a pasar aflicción. De hecho, recuerden, ¿cuántos de los 12 apóstoles murieron de manera natural? Solamente uno, Juan, pero murió estando encarcelado. Entonces, si ni siquiera ellos tuvieron la bendición de tener una vida, por así decirlo, alejada del sufrimiento, ¿por qué habría de ser distinto con nosotros? Sin embargo, nosotros, por amor y gratitud a Dios, debemos, insisto, valga la redundancia, agradecer a Dios por esa gigantesca bendición que es, por ejemplo, tener la Biblia y que Cristo nos haya revelado, Dios se nos haya revelado y podemos conocer la voluntad de Dios. Y así, precisamente, tener esta cosmovisión, esta manera de afrontar el mundo, que es mucho más digna, que es mucho más bella y digna de vivir, independiente de lo que nos ha de suceder. Por eso, demos gracias a Dios por habernos entregado este maravilloso mundo, habernos dado salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad.